Ok, estamos en vivo. Buenas noches. Sporthouse Ben. Otra noche con lives. Ya es, si mal no recuerdo, nuestra tercera semana con estos lives de coleccionismo. Ok, vamos, ahora sí. El invitado de la noche de hoy es el señor Octavio Sazo, periodista deportivo, narrador. Se encuentra venezolano, se encuentra en estos momentos en Colombia, ya está por aquí. Vamos a darle paso, vamos a enviarle la invitación. MR, buenas noches, mañana presente. Y bueno, ya tenemos conexión Houston, Bogotá, directo, vía satélite. Señor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de esta página y muy contento de poder conversar contigo y con toda la gente que empieza a conectarse. Señor Octavio Sazo, bueno, tengo que decirte como le dije a tu gran amigo, están de ese lado hoy, ¿ok? ¿Qué se siente, primero que nada, ser entrevistado? No, pues obviamente es rarísimo porque bueno, no estamos muy acostumbrados, aunque últimamente por el tema de la vida de migrante y demás, a veces hay gente que te entrevista, te pregunta sobre la situación, sobre por qué te fuiste, sobre cómo estás viviendo fuera del país, pero normalmente nos toca estar del otro lado, del lado que estás tú hoy, así que vamos a ver cómo aparece y qué tal esto, qué tal cómo nos divertimos. Así es. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nuestra página en estos momentos estamos tratando simplemente de dar a conocer un poquito el coleccionismo. Eh, Más que todo es coleccionismo de béisbol, fútbol, más sin embargo, en los lives anteriores hemos presentado algunos otros tipos de colección, ¿ok? Y numismática. Entonces, estamos tratando simplemente de ir conociendo un poquito las anécdotas de muchas personas que entran en este gran hobby. Básicamente, Octavio, ¿para ti qué es el coleccionismo? No, pues, el coleccionismo, digamos, es como sentirse parte un poco del show, del espectáculo, ¿no? Eh, También tener una parte, algo de historia, algo que te haga sentirte parte de un momento en específico, de un atleta, de una situación. La verdad es que en principio, y cuando era mucho más pequeño, me emocionaba mucho el hecho de poder tener algo significativo que perteneciera a alguien o alguna cosa que me hiciera recordar, digamos, a figuras, estrellas, a momentos deportivos, y quizás por ahí viene mi afición por eso y la verdad es que el coleccionismo para mí, más allá, digamos, es una pasión, pero también es una forma de vida, es una forma de entender ciertas cosas. Igual hay niveles de coleccionismo, hay niveles de fanatismo por las colecciones. Obviamente tu caso o el caso de personas que dedican su vida a eso es diferente al mío. Yo creo que el mío ha tenido diferentes etapas, pero la verdad es que bueno, me emociona siempre o me emocionó siempre y hoy, a medida que uno se va haciendo más grande, le va tomando valor a otras cosas del coleccionismo que antes no les daban. Así es. Octavio, ¿cómo fueron? Ya nos dieron un poquito esos inicios, otra persona que estuvo ligada a tus inicios en el coleccionismo, pero cuéntanos cómo fueron esas primeras anécdotas, cómo fue ese primer paquete de barajitas que se Sí. abrió. Pues la verdad, y ahora que la veo que se conecta, por ahí está conectada mi mamá, que usa mucho esta red, y varios amigos del Paraíso y de Caracas que ahora saludamos, que están pidiendo que los saludemos. La verdad es que todo empezó porque con mi mamá fuimos a Isla de Margarita, que en su momento era ir como el paraíso, ¿no? Era como, era un viaje extraordinario, digamos, como imagino que será para muchos hoy ir a Miami, a los Estados Unidos.
y fuimos a la isla de Margarita y entramos a un bodegón muy famoso en la isla, estoy hablando hace, no sé, 30 años, y en ese bodegón de la isla vendían unas cajas de chiclets con una paquita de barajitas de béisbol de Grandes Ligas. Pues la verdad que para nosotros eso fue una sorpresa. Yo soy hijo de una persona que mi papá lamentablemente falleció, pero mi papá era muy beisbolero y siempre me llevaba eso del béisbol, por más allá que yo soy re futbolero porque me crié en un colegio de fútbol. Pero claro, el béisbol siempre era como algo. Además, el béisbol era inalcanzable. Yo en mi casa, en mi edificio, había parabólica y teníamos 7 canales de televisión. Uno de ellos era ESPN, el norteamericano. Entonces, la canción de ESPN y de SportsCenter era melodía de mi infancia. Y de repente veo eso de ahí, le digo a mi mamá, abrimos, nos compramos, empezamos a ver que nos empiezan a salir jugadores. Y la verdad es que mi hermano y yo, sobre todo yo tengo 4 hermanos, pero el que viene muy seguido a mí, que se llama Ricardo, que vive en España. Y la verdad eso fue una locura para nosotros, llegar a la casa y ver las barajitas y leerlas y releerlas y releerlas, eso era una locura. Y el hecho también, digamos, de no poder tener tanto acceso a eso, sino que ir poco a poco, digamos, que tenía un cierto valor el hecho de conseguir las barajitas, me llevó a querer entender un poco más ese mundo. Obviamente no había internet, no había manera de saber de qué se trataba ni nada por el estilo, pero siempre recuerdo que agarraba las barajitas, tenía, no sé, 20, 30 barajitas, veía el noticiero de ESPN y cuando escuchaba los nombres de algún jugador que yo tenía en las barajitas era una locura, era realmente emocionante. Así fuimos, digamos eso, hasta que una vez en un diciembre, en uno de esos regalos navideños, estilo Niño Jesús, La arruinaste. La ahí dice mi arruinaste. mamá, me arruinaron, Ahí dice está mi mamá. poniendo tu mamá. Muchísimos Exactamente, saludos. ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y en un regalo de esos de diciembre, yo pedí una caja de barajitas, obviamente, digamos, con la certeza de que eso no iba a aparecer porque era muy costoso, era una cosa importada, no sé qué. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tengo una caja de barajitas amarillas Score 90 el día 25 de diciembre. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, creció mi afición. Me acuerdo que mi mamá nos llevaba a las ferias de barajitas. Eran momentos muy, muy divertidos, hasta ya después, bueno, obviamente mi hermano y yo más grandes, después mi otro hermano Daniel que vive en Caracas se unió ya al final, después con Efraín Sabarce nos dedicamos a ya hacer cosas más específicas, pero digamos el primer vinculación con la colección de barajitas, digamos, fue así. Y después aparecieron las colecciones de cosas de fútbol, que es a lo que me dediqué durante mucho tiempo después con mi hermano. Eh, Ahí leo más mensajes. Un amigo, Jonathan Rosas, de Miami, los Estados Unidos, dice: 2 goles de tu hermano, 2 cajas de Operdeque. Exactamente. Después pedíamos, a cambio de cosas que hacíamos, pedíamos las cajas de barajitas. Y bueno, después empecé Ahora, a coleccionar cosas de fútbol. ok, ¿recuerdas esa primera, cuál fue ese primero o esos primeros jugadores de béisbol que te salieron Mm. cuando abriste esos paquetes? Sí. ¿Cuál fue, cuál fue ese primer No, jugador de la tengo béisbol? clarísima. La tengo clarísima porque yo soy fanático enfermo de los Piratas de Pittsburgh porque mi papá me regaló aquella famosa gorra de los Piratas, que por cierto por ahí tengo una versión. Aquella gorra famosa de los Piratas de las Estrellas de la época, y yo pero no me la quitaba nunca. Me acuerdo que en Isla Margarita conseguimos una toalla, un paño de los Piratas de Pittsburgh en el mercado de Conejero, que yo lo usé hasta que el pirata murió completamente. Todo lo que tenía que ver con los Piratas era realmente emocionante, y me acuerdo que lo primero que hice en esa caja de Score 90, más allá de las que me salieron en Margarita, estaba una de Nolan Ryan, me acuerdo, que quería intercambiar con mi hermano, que tenía otra que no me acuerdo cuál era, que me gustaba, y mi hermano me decía que era imposible, y llorábamos los dos porque él tenía una que yo quería y yo tenía una que él quería. Pero la primera que saqué así del Score 90 es Alfredo Pedrique. Alfredo Pedrique con los Piratas de Pittsburgh, Piratas de Pittsburgh. que después yo agarraba, y mi mamá trabajaba en una oficina en un banco, yo llevaba imagínate tú la época, llevaba la barajita, la fotocopiaba, hacíamos que se viera más grande, o sea, la ampliábamos,
y pegaba una foto mía en la cara de Alfredo Pedrique. El viejo Photoshop, digamos. El viejo Photoshop, así de Exacto, manual. exacto. Y así, y esa la fotocopiaba y pegaba barajitas mías por todos lados. Y obviamente es el recuerdo que tengo y de esa época, obviamente, maravillosa de los piratas en esa época de los 90. Y después, bueno, obviamente, ir descubriendo jugadores venezolanos en cada una de esas cajas era una cosa maravillosa. Ahora, Octavio, ya en ese andar con tu hermano, obviamente ese apoyo desde pequeño familiar por el deporte, eh, ¿cómo empiezas a llevar ese coleccionismo o cómo empiezas a adquirir más piezas ya cuando vuelves a la ciudad de Caracas? Entonces ya se arman, como dicen los panas, y empezamos a ver la forma cómo tratan de llevar en ese momento una posible colección que de pronto no tiene, en ese momento no tenías la Sí. idea, pero solamente era adquirir más piezas, ¿no? O en este caso más barajitas. Todo era con mi hermano Ricardo en principio, porque mi hermano Daniel era más pequeño y él entró, digamos, un poquito más tarde, pero todo era con mi hermano, sobre todo porque en un momento, digamos, nosotros no entendíamos la dimensión de lo que significaba coleccionar barajitas, no lo teníamos claro, pensábamos en realidad se trataba de eso, de tener una caja, de cómo ir hasta que empezamos a ir a los partidos de béisbol en el universitario, mi papá nos llevaba a ver a Cardenales de Lara, yo era o soy muy fanático de los Leones y mi papá me llevaba a ver a Cardenales, entonces a mí me amargaba un poco el tema y con mi hermano, mientras nos aburríamos en medio del juego, obviamente era otro país, mi papá nos dejaba salir a la parte de afuera del estadio, obviamente ahora no se podría, pero estábamos ahí como en la parte donde hoy están las ventas de comida y demás, y ahí se colocaban puestos de vendedores de barajitas y para nosotros eso era un mundo insólito. Y conocimos a un señor que era el que vendía, era otra época, el que vendía los únicos artefactos oficiales de los Cardenales de Lara, que de Cardenales le daba a él parte de la ropa del equipo y él la vendía como parte oficial. Y ese señor tenía carpetas llenas de barajitas. Entonces nosotros empezamos a ver eso y empezamos a entender que era un mundo demasiado amplio. A partir de ese momento mi hermano empezó a coleccionar o empezó a pedirle a mi papá que nos comprara los jugadores de Cardenales. Entonces mi hermano empezó a coleccionar Ed Spray, Pat Kelly, Mark Witten, Derek Bell, no sé, estoy mezclando Sí, épocas, sí, sí, Jesse sí. Barfield, y los empezaba a comprar y después del partido los hombres la firmaban. Entonces mi hermano empezó por ahí. Y claro, ahí empezamos a ver cómo era el tema de las barajitas y arrancamos. Y la verdad es que la poca plata que teníamos o la plata que nos daba mi mamá para cualquier cosa la guardábamos para el domingo ir al estadio y comprar. Y empezamos a entender cómo era la negociación también. O sea, si había una barajita que era más cara que otra, o por qué estaba más barata, o por qué, o las barajitas de triple A y de doble A, o cuál era la barajita novato. Empezamos como a entender el tema. Y Claro. después, digamos, fuimos armando eso y te podría contar mil anécdotas porque además hay un par de anécdotas que siempre recuerdo en los inicios. Tienen que ver dos con jugadores de béisbol. La primera de ellas con Carlos Subero, que siempre he querido volver a verlo para contarle y para que se acuerde. Teníamos un primo, Jesús González, que le dicen Piti, era muy fanático de los Tiburones de La Guaira y con él íbamos al estadio y nos íbamos muchas horas antes del inicio del partido y pasábamos para ver los entrenamientos, como se hacía antes. Y nada, nosotros teníamos barajitas y hacíamos firmar a los jugadores y un día Carlos Subero nos preguntó de dónde habíamos sacado su barajita. Mi primo tenía una barajita, no sé, de Subero en ligas menores. Mi primo va y le cuenta y Subero nos dice, mira, yo tengo una carpeta de barajitas, no sé si quieren verla y yo les vendo barajitas. Para nosotros eso no lo podíamos creer. Subero salió del clubhouse, nos dio la carpeta y se volvió a ir con toda la confianza del mundo que nosotros tres no lo íbamos a robar. Pues la verdad cuando vimos esa carpeta en las manos no lo podíamos creer. Tenía cosas increíbles, tenía unas barajitas insólitas de jugadores que nosotros veíamos ahí, entonces nos parecía sensacional y a partir de ahí entablamos una negociación comercial con Subero durante varias semanas y nos vendía las barajitas muy baratas, la verdad nos daba barajitas y nos regalaba y todo y eso fue sensacional. Y después tengo otra
con mi papá y Robert Pérez. Mi papá, obviamente, de Barquisimeto, cardenalero, pero muy, 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 muy fanático hasta el día de su muerte. Y en un restaurante que quedaba detrás del Antonio Herrera Gutiérrez, se sentaban los jugadores de Cardenales a cenar después de los partidos, una cosa insólita que hoy no podría pasar. Y mi papá iba con ellos y con otro amigo, te estoy hablando de la época de Asdrúbal Estrada, Robert Pérez muy novato, Asdrúbal Estrada, William Ereu, otro equipo de Cardenales. Y mi papá era amigo de ellos, tenía una relación cercana con ellos, incluso con Cecil Fielder, por una relación de amistad por un tema familiar. Y yo me sentaba en la mesa, yo no entendía con quiénes estaban, evidentemente. Pero un día aparece Robert Pérez en medio de la conversación, estamos todos hablando, yo estoy con todo el día con el paquetico de barajitas y Robert Pérez me dice, pero te falta la mía. Pues yo le decía, bueno, sí, yo no entendía mucho cómo era el tema. Y el día siguiente vamos a un partido, termina el juego y el tipo fue otra vez al sitio donde estábamos y me llevó una barajita de él en AA, que eso fue, pero la emoción más grande de mi vida cuando yo vi que realmente era él. Y nada, a partir de ahí, luego tuve como 20 años después ya trabajando con Fernando y Efraín, ellos trabajando en el circuito del Caracas. Un día lo vimos y le conté la anécdota y le mostré la barajita y él no lo podía creer. Pero ese tipo de cosas que pasan con montones de barajitas y de firmas. Y esos son los buenos recuerdos, ¿no? De cuando se comenzó en esto. Ahora, ¿recuerdas cuál fue ese primer jugador que tuviste la oportunidad de firmar? Bueno, este cuento tiene dos historias. Mi papá me lleva a ver un partido Cardenales de Lara, Leones del Caracas un domingo. Mi papá era muy amigo de Luis Colmenares, que en ese momento era el gerente de distribución de empresas Polar en el estadio universitario. Ese señor era amigo de nosotros porque estudiábamos en el Colegio San Agustín del Paraíso. Mira, ahí nos está saludando David McIntosh, nada más y nada menos, el hombre de la selección de fútbol de Venezuela. Un abrazo grande. Un abrazo grande para él. Y entonces, él era amigo de nosotros porque estudiábamos todos en el mismo colegio. Y resulta que ese juego fue, ahora no recuerdo si fue como un 7 de noviembre, algo más o menos así. Yo cumplo años el 11 de noviembre, igual que Efraín Sabarce. Y entonces, claro, mi papá va y le dice a este amigo, le dice, mira, él va a cumplir años el 11, ¿qué hacemos? Y él le dice, espérate un ratico y yo lo bajo al dogado del Caracas. Y al rato me baja a mí y a mi hermano el tercero, que es de Magallanes, pero era muy chiquitico y no le interesaba nada. Pero el que era de Cardenales dice que él no tiene nada que hacer ahí y hoy en día se arrepiente. Nos pasan al Clubhouse, obviamente te puedes imaginar, era Galarraga, Antonio Armas, Vizquel, Baudilio Díaz. O sea, era el equipo de ensueño, Miguel Ángel García, pitcher, Óscar Azócar, Julio César Strauss, no sé. Y estamos ahí en el Clubhouse y dentro del Clubhouse y yo veo a Vizquel y a mí yo me quería morir de la emoción, yo no lo podía creer. Entonces Vizquel, yo tenía 3, 4 barajitas, recuerdo una Score 90 o Score 91 roja, clarito, y me acuerdo que se la doy y Omar, el marcador no le daba, hoy lo mataría a golpes a Vizquel, pero le daba, la remarcaba. La termina firmando, me firma un par más. Yo, obviamente, totalmente ingenuo, no sabía si se firmaban 100 o se firmaba una, o cómo se firmaba. Sí, claro. No tenía la menor idea. Y me da la barajita. Al final, Óscar Azócar nos manda a sacar del Clubhouse porque éramos 3 niños, no sé qué cosa, nos sacan y nos meten al dogout ya. Cuando nosotros estamos en el dogout, ¿qué vemos? Vemos a Iván Busnego, el fotógrafo de Meridiano, eterno fotógrafo de Meridiano durante muchísimos años, que me pregunta, ¿tú eres el hijo de Octavio Sazo? Yo le digo, sí. Tu papá me dice que te tome una foto. Y yo digo, bueno, listo. Digo yo, nos paramos mi hermano y yo, y sale Baudilio Díaz y dice, no, vengan conmigo, dice Baudilio Díaz. Pone a mi hermano acá, pone al hijo de la Polar acá, y a mí acá. Toma la foto, y a la semana siguiente se mata Baudilio. La portada del diario Meridiano al día siguiente, murió Baudilio Díaz, es mi foto con Baudilio Díaz. Wow. Entonces, ese fue mi primera firma, Omar Vizquel,
y la foto de Baudilio Díaz que me marcó para el resto de la vida. O sea, la Y única vez esa, que fui portada de Meridiano fue por eso. allí comenzó todo, Y allí allí, comenzó el periodismo, allí pero comenzó el periodismo. por supuesto, no tengas la menor duda. Ya yo pensaba, ya, o sea, ya yo tenía el gusanito de querer ser periodista, pero eso me marcó. Hace muy poquito, hace un año más o menos, fui a Filadelfia porque mi tía, la única hermana de mi mamá, vive en Filadelfia, no había ido nunca, y cuando vi a Baudilio en el hall en la pared de la fama que tienen los Phillies en el estadio, con el uniforme azul, la barba, la careta, fue pero una cosa realmente emocionante, pero no me olvido jamás de tener al tipo acá abrazándonos, a mí y a mi hermano, que es una foto que tengo por ahí, en muy mala calidad, pero la tengo. Te iba a preguntar eso precisamente. ¿Esa foto la conservas? ¿Esa barajita, esas primeras barajitas de Omar Vizquel que te firmó, las Sí. conservas todavía? Tengo incluso el periódico lo tiene mi hermano en Caracas de ese día, porque además fue una sorpresa, fuimos el domingo a jugar fútbol como jugábamos siempre en el Colegio San Agustín, y mi papá compraba el periódico en una esquina que vendía empanadas, nos llevaba a desayunar, vamos a comer a desayunar, y te puedes imaginar, mi papá agarra el periódico y cuando ve la portada del periódico nos ve a nosotros, o sea, nosotros sabíamos que esa foto existía ni que habíamos quedado, o sea, él tomó la foto y más nunca, y claro, a nosotros fue un impacto vernos ahí en la foto. Durante mucho tiempo mi papá alardeó de la foto, por más de que el mensaje no era muy emotivo por la muerte de Baudilio, pero el periódico está en mi casa en Caracas, yo tengo una copia por ahí en papel, y las barajitas de Vizquel las tengo todas, o sea, desde esa primera tengo todo guardado. Lo tengo todo en Caracas, pero lo tengo. Claro. ¿Podríamos decir que el jugador favorito de Octavio es Omar Vizquel? Sí, del béisbol son dos, Baudilio y Omar. Lo que pasa es, claro, al no ver más a Baudilio, obviamente, digamos, la relación héroe, porque claro, yo veía a Baudilio, bigotes, la época, que era catcher, lo grande que era, cómo hablaba, a mí me impactaba mucho. Después aparece Vizquel y obviamente ya Vizquel aparece en mi juventud, digamos, y para mí era lo máximo. O sea, no había un jugador que despertara tanta emoción para mí como Vizquel durante muchísimos años, y después incluso tuve un par de encuentros con él gracias a Fernando, por unos proyectos fotográficos en los que yo trabajé, que le pude hacer la foto a él de unos retratos que yo hago, que tienen una página en Instagram que se llama Malos Retratos, y se la pude hacer a Omar, y la verdad es que Sí, eso, fue muy emocionante tenerlo cara a cara. eso era lo que te iba a preguntar precisamente. Ya después de, bueno, nosotros conversando un poco antes, más de 23 años de carrera periodística, tienes ya. Ya después viste a Vizquel en algún momento, y cuál fue ese sentimiento de ese momento, de esa primera firma, allá hoy en día como periodista, con un acceso, obviamente como periodista puedes tener acceso a un estadio, ¿verdad? A un campo. ¿Cómo es ese sentimiento que se mezcla allí del antes y el ahora? A Vizquel lo vi siempre como fanático, y por más de que ya trabajaba en los medios, trataba de evitar, digamos, verlo de otra manera, porque para mí era mi único ídolo, y no quería involucrarme con eso. Recuerdo que Ignacio Serrano, yo trabajaba de editor del diario El Nacional, Ignacio estaba detrás del tema no sé cuál fue el de los récords que él quebró estando en Texas, y Ignacio viajó a Texas a cubrir el partido, y creo que era el de los partidos jugados. Uh-huh. Y entonces como que Ignacio viaja, y vamos a suponer que él lo iba a quebrar el récord el martes, y el martes no lo meten, el miércoles no lo meten, el jueves no lo meten, el viernes no lo meten. Ignacio estaba desesperado, el periódico también estaba desesperado. Yo en esa época, junto con Efraín, imitábamos muy bien a Omar Vizquel, hacíamos muy bien la voz. Y me acuerdo que yo llamé a Ignacio por teléfono imitando a Vizquel, diciéndole que no iba a jugar, que se volviera a Venezuela. Llorábamos de la risa todos en el periódico, por la imitación y el chiste. Al final Vizquel jugó al día siguiente, hicieron la nota y demás.
Y luego cuando Vizquel vuelve a Venezuela a jugar, a esa despedida que va haciendo, digamos, yo constantemente estaba acreditado por Unión Radio a los Juegos de los Leones porque era la casa del Circuito de los Leones y me acreditaban. Y yo iba con Fernando y Efraín a casi todos los partidos porque teníamos el programa o antes o después, estaban los cronistas. Y entonces iba mucho con Fernando, pero muchísimo con Fernando. Y un día le dije a Fernando, perdón que te fastidie con esto, pero yo quiero darle la mano a ese tipo antes que se vaya, digamos. Yo le quiero decir que, digamos, mi afición por él. Y le dije a Fernando, hagamos algo, yo no quiero que me firme nada, solo quiero tomarle la foto para los malos retratos, que va a ser digamos, mi objetivo de este tema. Y lo hice. Y no sé si te acuerdas que Ariel Prat trabajaba en los Leones. Okay. Si era Ariel Prat o no me acuerdo cómo se llamaba Prat, el de los Leones. Ahora no me acuerdo, que fue presidente de los Leones. No sé si Ariel, ahora no me acuerdo el nombre. Que trabajaba, nos va a ayudar allí sí, de los que están conectados. Bueno, el hijo de Prat, que era presidente del Caracas durante un tiempo, era Daniel Prat, que trabajaba con nosotros en el periódico, en Líder, trabajó mucho tiempo. Y en medio de eso le dije a Daniel, le dije, mira, Dani, te voy a dar una camisa, unas barajitas, algo para que el tipo me firme, porque a mí me da vergüenza, se me cae la cara de vergüenza. Daniel me dijo, no, dame, que yo se lo doy a mi papá, y al día siguiente llegó con la camisa original de mi época, con el número 23 firmada por él, con una foto original de rollo original firmada por él, y un par de cosas más que no me acuerdo que me firmó, y esa fue eso. Pero el cruce para la foto fue emocionante porque el tipo tenía que llegar, no sé, a las 4 de la tarde y no llegaba, y Fernando y yo parábamos en la puerta del clubhouse y apareció llegando tarde. ¿Qué pasa, Fernando? Tal, no sé qué, y lo saludó, pero, o sea, hubo un momento y él le dijo, no, espérate, lo de la foto y tal, no, te he apurado y tal. Así que el hombre como que se paró, me dio la mano, yo le dije cómo era, y claro, la foto es muy particular porque tenía que poner una mala cara. O sea, no era cualquier foto, y el hombre, pero no, yo no sé hacer eso, no sé qué. Fernando lo hacía reír hasta que el hombre como que relajó, puso la mala cara, tomó la foto, me pidió para verla y se metió. Entonces esos fueron mis 5 minutos de fama con Vizquel, por más que siempre le digo a Efraín que me tiene que llevar a conocerlo otra vez, porque Efraín tiene otra relación Bueno, porque Efraín, con Omar. sí. Sí. Ahora, Octavio, bueno, ya vamos en ese paso por ese coleccionismo del béisbol, pero de pronto, por cosas de la vida, por cosas de trabajo, porque tomas el periodismo, pero en algún momento haces esa transición completa, tanto al fútbol como comunicador social, o sea, te involucras más y entonces empiezas también a hacer tu colección ya más firme, más seria, pero de fútbol. Cuéntanos Mira, y aquí te hago una pausa que mi mamá me recuerde, y si no, mira. Mi hermano menor, mi mamá se casa por segunda vez, queda embarazada, ya nosotros grandes, y no le encontraba, le ponían nombre de niña, porque todos nosotros varones, 3 varones, le ponían nombre de niña, y yo les decía que iba a ser varón, que iba a ser varón, que iba a ser varón. Y pues nada, entonces cuando mi mamá se entera que es varón, llega a la casa y dice, pues no tenemos nombre de varón. Mi papá, el esposo de mi mamá, que es mi papá de toda la vida, que se llama Henry Betancourt, estaba viendo un juego de Vizquel. Y yo le digo, si Vizquel da hit, se llama Omar. Y Vizquel da hit y mi hermano se llama Omar Enrique, por Vizquel precisamente. Así es, bueno. Omar Vizquel, entonces. Omar Vizquel. Entonces, bueno, lo de fútbol empieza porque yo empiezo a viajar muy joven. Y yo trabajaba con Edgardo Bronner y con Daniel Chapela. Y empiezo a viajar muy joven. Y los primeros viajes... esto pasa cuando viajas ya de grande, cuando te encuentras con o sea, yo no había salido del país hasta el año 96, 97, me parece. Y claro, te encuentras con ese mundo ya de grande, porque por condiciones de vida no habíamos podido hacerlo. Y yo me prometí que cada país que pisaba, o que cada ciudad que pisaba, a partir de ese momento, yo iba a comprar la camiseta de ese lugar. Entonces... empecé en Quito, en un partido de la eliminatoria entre Venezuela y Ecuador que dirigía José Omar Pastoriza. El partido terminó en favor de Ecuador.
y ese día compré la camiseta de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que era la casa donde jugó la selección, y compré la camiseta de la selección ecuatoriana. Y a partir de ahí no paré. O sea, yo hacía todo lo posible, me ahorraba viáticos, no comía, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, pero compraba la camiseta. Y en medio de esa comprar camisetas y tal, no sé qué, empecé también a tener relación con jugadores. O sea, uno de mis grandes amigos de la infancia, de toda mi vida, es Miki Mea Vitali, que fue eh, capitán de la selección de Venezuela y tal, no sé qué. Y él cada vez que éramos contemporáneos, entonces cada vez que jugaba en algún lado me regalaba la camiseta. O sea, tengo unas cosas de Miki que te parecerían insólitas. Y empezamos, y ahí empecé, y entonces, no sé, empecé a trabajar con tal selección y tenía relación, como era más o menos contemporáneo con los jugadores, no me veían, digamos, tan alejado como el periodista, sino como otra cosa, y empezaban y me regalaban, y me regalaban, y me regalaban. Y empecé a coleccionar entre camisetas que compraba y camisetas que me regalaban. Y la verdad es que, claro, en un momento se me fue de las manos. Te lo juro que en un momento se me fue de las manos. Tenía más camisetas que ropa en mi cuarto. No hallaba dónde guardarlas. O sea, mi mamá trataba de guardármelas en cajas. No encontramos la manera de guardar. Y después yo en Caracas me mudé a otro apartamento, enfrente de donde viví toda mi vida con mi mamá y mis hermanos, en la misma residencia. Y el closet entero de ese apartamento son camisetas de fútbol. Son camisetas. Y a partir de ahí, pues hay millones de historias, de anécdotas, o sea, camisetas insólitas que tengo, sobre todo en principio en el entorno venezolano. Camisetas de equipos venezolanos de los 60 que no existen, que parecerían increíbles, camisetas de los 80 originales, camisetas de selecciones, de jugadores. Después empecé a trabajar con clubes, trabajé mucho tiempo con el Caracas y trabajé con la selección en algún momento, también, digamos, con gente ligada a la selección. Y nada, la gente me regalaba unas cosas que hoy son maravillosas. Tuve una relación muy cercana durante mucho tiempo con José Manuel Rey, por ejemplo, y el día que Venezuela juega el partido por el tercer y el cuarto puesto de la Copa América de 2011 en Argentina, que fue la actuación más grande de Venezuela en la historia de una Copa América, termina ese partido y es el último partido de Rey en la selección. Y yo estaba en una especie de zona mixta, esperando con todos los periodistas del continente que salieran los jugadores. Había una pelea entre Tomás Rincón y Pablo Guerrero, que habían sido compañeros en Alemania, estaban peleándose, los periodistas estábamos como ahí, y pasa José Manuel Rey. Yo lo veo, o sea, él me ve, él sabe que es el último partido, empieza como a lagrimear. Nos conocíamos hace 20 años, y el hombre se me queda mirando y se saca la camiseta delante de todo el mundo, que habían como 50 periodistas, y me dice: el único que la puede tener eres tú. ¡Pum! Cuando yo agarro toda la camiseta sudada encima, yo no entiendo qué pasa, todos los periodistas me empiezan a preguntar a mí que por qué me la regalaba a mí. Y entonces, claro, los jugadores me veían que eso pasaba y empezaron a joder con eso. Entonces pasaba Reni Vega, se quitaba un pantalón y me tiraba el pantalón. Pasaba Seija, se quita una media, me tiraba la media, y al final terminé yo con 50 cosas encima. Y claro, después nos matamos de risa con esas cosas, pero cosas así increíbles. Claro, son cosas inesperadas, porque tú no te lo esperabas. Inesperadas. Y entonces así tengo cosas muy, muy, muy lindas en mi casa. No sé, desde Pedro Febles y Luis Mendoza hasta Rey, Arango, los jugadores sobre todo de mi época, Stalin Rivas, Héctor Vidoglio, Gaby Urdaneta, Gaby Miranda, Gerson Díaz, un montón de cosas. Fíjate, que van Octavio, por ahí. Bueno, por lo que hemos conversado, obviamente la mayoría de todas esas cosas de todas esas camisas las tienes en Venezuela, ¿no? Pero si hay alguna pieza que tengas por allí que quieras ir mostrando, también podemos sí, mostramos, aquí ver mostramos. Y nos vas contando la anécdota. Mostramos. Mira, yo tengo acá una camiseta de Arango que utilizó en Puerto de la Cruz hace un tiempo en la eliminatoria.
que es una camiseta de Juan, que me la traje por lo que representa Juan, ¿no? Obviamente, es una camiseta que me dio, aquí está el escudito que utilizaba la selección en ese momento y digamos, la diferencia entre una camiseta de fanático y una está en este tipo de detalles. Exactamente. Esta fue en Puerto La Cruz, ya yo me venía a vivir a Colombia y Coquito era el utilero de la selección, nos conocemos desde de toda la vida. Coquito había sido el utilero de la selección, Coco Santos había sido el utilero de la selección durante muchísimos años, cuando nosotros cubríamos la selección que no había nadie, no había ningún periodista. Y yo le conté que me iba a vivir a Colombia. Y el hombre, no, él es muy humilde, me decía, ¿por qué? Tal, me contó. Y el hombre como que le dije, bueno, alguna vez nos veremos otra vez. Y el hombre, no, pero no tal, no sé qué. Y en la mañana cuando nos vamos a ir del hotel a las 5 o 6 de la mañana me tocan la puerta y era el hombre. Y el hombre me dice, me dijo, para que te acuerdes siempre de mí, me llevó esta de Arango y me llevó una de Tomás Rincón, que se la di a Daniel Chapela, que la tiene él en su casa, porque él estaba conmigo en la habitación y se la di. O sea, así de una vez se la di sin pensarlo mucho, sin pues pensarlo. Si lo piensa no se la da. Sí, y para que veas la amistad con este muchacho, con Coco Santos, después el único momento en que yo he vuelto a Venezuela después de estar en Colombia fue para el partido de Venezuela-Colombia, la eliminatoria pasada al Mundial en San Cristóbal, cruzamos la frontera con Caracol Televisión, y cuando nos vimos, al día siguiente hizo lo mismo, me dio una igual, y me dio la de Jefferson Soteldo de ese día, que al final Soteldo, o sea, los jugadores se la pueden llevar o no, y los que la dejan pierden. Los que la dejan pierden porque si no, por ejemplo, en este caso no tiene nombre, porque en la eliminatoria Venezuela no utilizaba nombre por esa misma razón, para no tener que perder las camisetas. Entonces la dejó y me la regaló. Okay. Ahora, Octavio, aparte de Mea Vitali, que de pronto fue uno de los primeros, ¿recuerdas ese primer jugador a quien de pronto no le pediste, te dio esa primera firma de algún jugador de fútbol, sea venezolano o sea de otro país? ¿Recuerdas cuál fue ese jugador? Bueno, de las primeras firmas, recuerdo que Mario Kempes dirigió en Venezuela. Hay gente que no sabe eso. Mario Kempes, antes de hacer su carrera de comentarista y todo el tema, se fue a vivir a Venezuela y dirigió a Mineros de Guayana, y su mujer, su esposa, desde ahí. Él se fue de Venezuela casado. El primer partido no lo podía dirigir porque no tenía permiso técnico para dirigir, y con Edgardo Bronner lo fuimos a ver a un hotel de muy mala muerte en la avenida Baral, que ahí se hospedaba Mineros, y Edgardo le fue a hacer una entrevista, y yo tenía una revista que el Gráfico, no sé si conociste, una revista argentina de deportes que fue maravillosa, fue quizás la mejor revista deportiva del continente, y habían sacado un especial se llamaba ¿Cómo ganamos el Mundial del 78? Ese especial lo escribió el técnico César Luis Menotti, escribió ese especial para el Gráfico. Ese especial lo compró mi papá, y mi papá se lo regaló a su hermano menor. Su hermano menor me lo regaló a mí. Y la revista está firmada por los tres, por mi papá, mi tío y yo. Mi tío me la mandó a encuadernar, y es un cuaderno con tapa y todo, ¿cómo se llaman? Y yo la llevé a la entrevista. Kempes no se acordaba de la existencia de eso, y cuando la vio, la abres en el medio, y en el medio está la foto de él corriendo, celebrando el gol que le da Argentina al Mundial, y me puso para Octavio Sazo, con mucho cariño, Mario Alberto Kempes. Digamos, fue la primera que recuerde que yo hice mano a mano, Okay. Porque la primera gran firma que yo tengo es un amigo que se gana, no sé si te acuerdas, aquel programa de concursos Atrévete a Soñar. Okay, sí, claro. Bueno, este amigo de nosotros se gana Atrévete a Soñar de Maradona, que fue muy problemático porque Maradona justo estaba en el medio del problema de las drogas, y el programa se grabó en 3 ocasiones diferentes hasta que el hombre pudo conocer a Maradona. Lo llevaron 3 veces a Argentina y no pudo conocerlo, y a la tercera vez lo conoció al hombre.
Y mi amigo me dijo, ¿quieres que le lleve algo para que firme? Yo dije, entre 300 cosas que le van a pedir para que firme, no se va a acordar de mí. Y mi amigo, por cierto, le regaló una camisa de Magallanes a Maradona, que es la imagen que hay, sí, Maradona diciendo, son los mismos colores de Boca y tal, y se puso la camisa de Magallanes, una cosa terrible. A partir de ahí los empavó, pues una cosa Pobre terrible. magallanero, vale. Exacto. Pero yo tenía una postal así, sí, todo. Pero yo tenía una postal que hacía la marca Puma en ese momento, y cuando el hombre llega, a las 2 semanas que llega, un día llega a mi casa y me dice, toma, y me da la postal, y la postal dice, para Octavio, con afecto, Diego Maradona. Entonces, la tengo ahí, y en el video, cuando sale después del programa, aparece Maradona justo firmando la postal. Entonces, es quizás la que recuerde así de las primeras, digamos. Ok. Y ya obviamente van pasando los años y ya te vas adentrando más en el fútbol mundial. ¿Qué otros jugadores has tenido la oportunidad de pronto de conocer o bueno, sé que en tu colección me pasaste algo por allí, que tienes algo de Emerson, que tienes otros jugadores que Sí. han podido... Mira, ahí dice tu hermano que los empavó, ¿viste? No, McIntosh dice, sí, los empavó. Pero seguro. Bueno, David es de esos amigos que te digo que me dejó el fútbol y me regaló una del Deportivo Petare sensacional que usó después de un partido de Copa Sudamericana o de alguna copa que ahora no recuerdo, y me la regaló. Yo trabajé con su esposa. David es un genio. Pues aquí tengo algunas otras que, bueno, por ejemplo, el día que hace muy poco se fue Luis Maceija, se fue de Santa Fe y se fue a jugar a Brasil, y él nos invitó a 5 o 6 personas a estar con él el día de su retiro. Yo lo conozco de la época del Caracas, obviamente, y me ayudó mucho cuando yo llegué a Colombia, Seijas. Y estando en pleno campo, el arquero de él, compañero, se llama Leandro Castellanos, que fue arquero de la Selección Colombia, me regaló esta que usó ese día de la despedida, que tiene el escudo de que quedaron campeones de la Copa Sudamericana, y bueno, me la dio ese día. Y ese día, y Luisma me dio, después de perder la final de Copa, perdió la final de Copa con Junior, yo estaba en el estadio y me regaló la camisa, me dijo, quédatela porque no quiero saber más nada de esto, porque perdieron la final. Porque fue cuando perdieron, exactamente. Sí, y me la dio, pero por ejemplo tengo esta que tiene muchísimo valor para mí ahorita, que es la de Junior Moreno, el jugador de la selección. Este día jugaron contra el equipo de Joseph, contra Atlanta en Washington. Un compañero me la trajo, incluso perdió los botones, pero tiene aquí como el loguito de un charity que estaban haciendo ese día. Del DC United. Sí, y la verdad es que es una cosa, pero hermosa. O sea, las camisetas originales de los jugadores tienen unos detalles increíbles que no tienen la que uno puede comprar. Y yo soy muy amigo de su papá, que murió hace poco, de Carlos Horacio Moreno, que fue comentarista de televisión y todo. Y pues el papá siempre lo molestaba porque me mandara la camiseta, y me la mandó. Tengo esta acá, yo tengo mucha relación con un equipo argentino que se llama Banfield. Okay. Y recientemente una compañera fue a ver a James, a entrevistarlo para un canal acá en Colombia, y se llevó esta camisa. Yo tengo una de James en Caracas, pero no la traje, y justo tenía esta. Y se la llevó, y James, cuando vio la camisa, se volvió loco, porque decía que no veía una camisa de Banfield hace años. Y entonces, bueno, la firmó para Octavio con cariño, James Rodríguez, y es una camiseta de Banfield. Okay. Y tengo una que te había mostrado, que es así. Me habían regalado una camiseta de Colombia apenas llegué, pero era muy grande. Entonces yo dije, bueno, la voy a guardar y la tengo ahí por si acaso. Y esa camiseta me la firmaron James, Falcao y el Tino Asprilla, que fue es mi compañero ahora de trabajo en la radio.
y un día la tenía en la radio y se la mostré y me dijo que faltaba él, que era el delantero más grande que ha tenido este país, y así como es él, y obviamente la firmamos por el Tino. Acá tuve la posibilidad de entrevistar a Trezeguet hace muy poco, entonces tengo una firmada por David, una de Francia que tenía justo acá y está firmada por él, entonces, digamos, no es de la, sí, no es de la que usó él, no es, es espectacular, no es la que usó él, pero bueno, me la firmó. Y esa que decías de Emerson es una historia bien chévere porque tengo una compañera de trabajo que su hermano juega profesional, se llama Andrés Tello, y su hermano jugó en la Juventus, juega ahora en segunda división en Italia, es muy joven, tiene 23 años, ha jugado ya un rato en Italia, y yo le decía, si juegan contra la Roma, tienen que cambiar la camiseta. Él en ese momento jugaba para el Empoli, y fastidiaba a la hermana, pero digamos, todo en tono de jodedera. Y la hermana siempre me decía, sí, yo le digo, pero yo no imaginé que se iba a acordar. Y le digo, mira, el fin de semana juegan contra la Roma, pero tu hermano está lesionado. Bueno, sí, tal, no sé qué. Resulta que, pum, lo convocan. Y me dice, va a jugar. Y yo le digo, bueno, dile, tal, no sé qué. Pero a mí, y me pongo a ver el partido aquí en mi casa, me pongo a ver Me pongo a ver el partido en mi casa y resulta que el hombre entra faltando 10 minutos, lo meten, y termina el partido, no sé qué, y hay una imagen del hombre sin camisa y con la camiseta de la Roma acá. Y yo dije, no, güey, que no puede ser, qué cómico, no sé qué, lo logramos, tal, no sé qué, no sé qué. Resulta que a los meses aparece mi compañero y me dice, no, el hombre cambió 2 camisetas por ti, dijo el hombre. Yo, ¿cómo así? Y me dijo, bueno, cambió una, él para quedársela con Nangolian, el belga que ahora juega que estaba jugando en el Inter y ahora juega en el Cagliari. Y me dijo, y cambió otra con un jugador que no conozco. Y entonces me la trajo y era Emerson, que es un lateral brasilero que ahora juega en el Chelsea, que bueno, que juega en la selección de Italia, nacionalizado y tal, pero una cosa hermosa porque además los italianos tienen la particularidad que las camisetas de juego no son iguales a las que venden, entonces tienen un logo como, digamos, totalmente diferente, no es bordado, es un escudito como de goma, y la camiseta es mucho más frágil y igual el escudo es de goma, todo es de goma, o sea, son muy diferentes a las que venden, pues. Claro. Y que imaginar Sí, yo que yo terminé. De pronto es una pregunta que va a ser bien complicada, pero si existiera alguna de esas camisas que tú se la tuvieras que regalar o que fuese heredable, que Sí. se la tuviese que regalar a un familiar, se la tuviese que regalar a tu madre, se la tuviese que regalar a un gran amigo, ¿cuál sería de todas esas camisas la camisa que tú le regalarías para que te recuerden por siempre? Me tocó a mi hermano precisamente, el que se llama Omar Enrique. Yo tenía una camisa de Amorebieta de la selección de Venezuela, no del partido que hizo el gol ni nada, pero sí de un partido que jugó. La cambió o se la regaló a alguien, ahora no me acuerdo a quién le dio esa camiseta a Amorebieta y esa camiseta terminó en mis manos. Y el día que yo me venía a vivir, mi hermano y mi mamá se fueron a vivir a Panamá cuando yo me vine a vivir a Colombia. Ahora se vinieron a Colombia conmigo, yo los traje, pero en su momento se fueron a vivir a otro país. Y en ese momento que nos separamos en el aeropuerto, yo había llevado la camisa en el bolso. Y porque él siempre me veía, él era muy chiquito, pero siempre veía la camiseta de la selección y Amorebieta, y le llamaba la atención. Obviamente, después del gol de cabeza contra Argentina, todo el mundo sabía quién era. Y le dije, pues llévate esta para que la guardes por siempre. El padre de mi hermano se la puso todos los días que pudo. Obviamente tú ves la camiseta ahora y está, ya no debe decir Amorebieta, debe decir Vieta nada más. Cualquier cosa pasó con esa camisa. Pero sí. O a mi hermano, el de Venezuela, que yo coleccionaba cosas compraba camisetas de Boca Juniors y cosas de Argentina y compraba y tenía una muy buena de Maradona blanca, de Boca muy vieja, de la época en que Maradona volvió, que se hicieron muy pocas camisetas y quedaron en una especie de tienda que había cerca del... mi mamá me dice que ahora ellos viven en el edificio Amorebieta, cierto, tienes razón. Los persigue el apellido. Los persigue. Y me acuerdo que
compré una camiseta, pero muy vieja, de Maradona, muy linda, y se la di a mi hermano, el que vive en Caracas, cuando me fui también. Le dije, esta es para ti, y me desprendo de esas cosas sin mayor problema. La verdad es que no es como antes, que me desesperaba. Ahora veo las cosas de otra manera y pues se las dejo a la gente que la disfrute. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la visión de un periodista? Y volvemos a más o menos a lo que te pregunté al principio, ¿no? Que tienes acceso, obviamente, a jugadores, que tienes acceso a poder de pronto. Te hablo como periodista, pero también como coleccionista. ¿Cómo el periodista afronta hoy en día un tema de colección? Sí, pues ahora me da vergüenza. La verdad es que ya no pido nada, no pido nunca, me da mucha pena. Obviamente son otras circunstancias. Yo antes me desvivía por conseguir una firma o por algo que tuviese que ver con el coleccionismo. Ahora, digamos, ahora son otras cosas. Ahora, por ejemplo, o sea, tengo una, yo tengo una relación de amistad muy chévere con la familia Cervelli, Francisco. eh, porque su hermana, Mari Carmen, estudió conmigo en la universidad. Cuando ella se había ido a vivir a Panamá, cuando yo me venía a Colombia, yo le pedí ayuda para mi mamá allá en Panamá, y resulta que se había venido a Colombia. Estando en Colombia, ella me ayudó, y apenas se abrió un lugar de trabajo en Blue Radio, que ella trabajaba ahí, entré a trabajar y hasta hoy estoy ahí gracias a ella, que me consiguió esa posibilidad. Entonces establecimos una relación de amistad con Francisco también, y obviamente, por ejemplo, a mí me quedan esas cosas hoy que no tengan que ver, o sea, por ejemplo, hoy con el fútbol, yo lo veo totalmente diferente porque es mi trabajo. Claro. Entonces, tú me dices a mí, por ejemplo, hace muy poco, tú me dices a mí, ¿qué jugador a ti hoy te emociona? Yo te digo, la verdad, ninguno. Pero si yo Para allá pienso, por voy, ejemplo, para allá voy, para allá voy. pero si yo pienso en mis ídolos de fútbol, yo digo Totti, De Rossi, Batistuta. Esos son mis tres, o sea, el triángulo. Hace un año, más o menos, estaba en Roma en un taxi, y de repente vamos en el taxi así, y de repente el taxista dice, Daniele, tipo Glio Bene. Yo no entendía qué pasa, volteo y tengo a De Rossi aquí, en la ventana, aquí. Yo no lo podía creer, empiezo a hablar en italiano, decir barbaridades. O sea, creo que no me había puesto como fanático, tenía 20 años que no me volvía, 30 años que no me ponía de fanático. Le decía cosas en italiano, le decía que se tomara una foto conmigo. Yo no lo podía creer que el tipo estaba ahí al lado mío. Y claro, ahí como que caí en cuenta y dije, pucha, hace muchos años no vivo nada como fanático, de fútbol menos. Y lo mismo me pasaría si veo a Batistuta ahorita o veo a Totti. Pero con el béisbol es diferente, porque siento que no es mi lugar, ¿no?, de trabajo. Y entonces yo todavía he dicho, yo antes de morir me tenía que ir a Pittsburgh como sea, pero como sea. Y entonces, claro, está el tema de Francisco, hablo con la hermana, hablo con Frank y le digo, mira, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Nueva York, quiero pasar por ahí. Le dije, porque seguro pasa un año más, te cambian o te vas a otro lado o no sé, y más nunca voy a ir ahí. O sea, seguramente podría ir, pero no con la facilidad que iba a tener teniendo a alguien en el equipo. Claro, claro. Y él me dice, no, dale, ven, vamos y vamos. Resulta digamos, para esa suerte que te acompaña en este tipo de cosas, el calendario me dice que el único partido que tengo en el camino es el día del regreso de Andrew McCutchen a Pittsburgh. Vale. O sea, mejor imposible. Imposible. Y claro, o sea, la hermana, Mari Carmen, me había regalado esta, firmada por McCutchen, además que está toda golpeada, es el sprint training de 2016, me la había traído. Y entonces yo digo, bueno, ese es el día. Y viajo a Nueva York, además que para comprar un pasaje Nueva York-Pittsburgh, que se supone que es ahí mismo, compré un pasaje, el más barato que conseguí, hacía escala en Boston, horas en Boston, no sé qué. Cuando vamos en el camino a Pittsburgh estaba lloviendo, yo decía, se va a suspender el partido, no puedo tener tan mala suerte, no sé qué.
llego a Pittsburgh, lluvia torrencial, vamos en el taxi, ¡pum! Se prende el sol. Me veo con Francisco, vamos, me deja en el estadio, empiezo a caminar por el estadio y, claro, obviamente, empiezo a ver las estatuas, Clemente, Stargell, todo el tema, y después me dicen, cuando estés listo, pasa por la puerta y di que estás a nombre mío y ves la práctica de bateo. Entro, la práctica de bateo, paso por todo el clubhouse, por todos lados, no sé qué, me meto, toco el famoso cartel, bajo, salgo al estadio, no sé qué, y empiezo a ver a los jugadores practicar, pero yo tenía un privilegio que era que cuando yo llegué ahí, Francisco le decía a todos, mira, él es un amigo mío, viene de Venezuela, no sé qué, no sé qué. Entonces tipos, por ejemplo, no sé, como Starling Marte, que no se paraba con nadie, Francisco le decía, Francisco era capitán del equipo, Starling, un amigo venezolano, tal, una foto, el tipo, pa. Josh Bell, claro, Josh Bell, Josh Harrison, Colin Moran. Y en ese momento, aparte de Cervelli, habían dos más, habían dos venezolanos bueno, más. No, habían tres más, estaba Elías Díaz, José Osuna. Osuna, ok. Y Felipe Vázquez. Y Felipe Vázquez. Y aparte estaba, ¿cómo se llama? Se me va a olvidar ahora el nombre del catcher de bullpen de toda la vida. Ya me voy a acordar, que fue catcher de las Águilas del Sur. Se perdió, ¿cómo fue? Eberto Andrade. Ajá, Eberto Andrade, ok. Él es el catcher de bullpen de los Piratas desde hace muchísimos años. Cuando ahí, entonces Francisco me presenta a Eberto, yo le digo, yo trabajo con Fernando, no sé qué, ahí obviamente mucha más cercanía, llama a Clint Hurdle, Clint Hurdle viene, o sea, otra cosa totalmente, le digo a Hurdle... ahí no estaba el periodista. Claro, entonces le digo a Hurdle, los tiburones no ganan ni contigo, así que no vuelva porque no le ganan a nadie, se muere de risa, no sé qué, no sé. Y ese día los Piratas estaban en el primer lugar, tenían 3 por diferencia, o sea, a partir de ahí vino la decaída hasta hoy, pero, o sea, todo el ambiente estaba, ¿cómo se llama? El que luego se fue ahora, el tercera base de los Dodgers, que fue el que dio el jonrón de San Luis, ¿cómo se me va a olvidar? Que fue la tercera base histórica de los Cardenales. Freeze. Exacto. No. David Freese. David Freese. O sea, estaba el equipo completico. Estaba, o sea, de los últimos faltaba Garrett Cole nada más. O sea, el resto estaba el equipo bastante completo. Y con el único que no me pude ni siquiera dar la mano fue con Felipe Vázquez, porque el hombre tenía una disciplina de trabajo bestial y Francisco me dice, no, ese man ya está en el bullpen tirando, ya está loco, ya está le dando, y estaba ya solo. Pero el resto estaban todos. Termina la práctica de bateo, no sé qué, y me dice, quédate ahí con la de San Francisco. Me dieron un pase especial y me quedé. Vi a McCutchen, vi a Pablo, vi a Gregor Blanco, me tomé una foto con Longoria. Me pasó una cosa muy cómica, que es que termina todo y yo me meto ya en el vestuario ya para subir. Y cuando voy por los pasillos del clubhouse veo a Sean Dustin. Okay. Y obviamente Sean Dustin está viejísimo, o sea, obviamente no lo reconocemos nosotros que... Shortstop de los Cachorros de Chicago. Exactamente, y lo reconocemos nosotros porque nos gusta, pero el resto de David va. Y el tipo está hablando por teléfono y yo le digo que me quería tomar una foto y el tipo le decía a la otra persona, se debe haber equivocado porque me están pidiendo una foto, no debe saber quién soy. Y yo le decía, no, Sean Dustin, y el tipo me veía y el tipo, sí, suelta el teléfono y yo le digo, las Águilas del Zulia, y el hombre, no, Venezuela, no sé qué, Entonces, claro, ahí nos tomamos la foto, nos reíamos, no sé qué. Fue muy emocionante ver el juego por el regreso de McCutchen a los Piratas. Y después en la noche termina el partido. Mira, Francisco Octavio, dame un chance. Quedan 40 segundos, se va a desconectar. Entonces, volvemos a conectarnos para seguir con el cuento. Listo. Déjame desconectarlo y nos volvemos a conectar. Listo. Okay, a todas las personas nos volvemos a conectar de una vez.
Ok, segunda parte. Octavio Sazo. Vamos a esperar que se conecte para darle entrada. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas. Somos Sport House Ben. Vamos con la segunda parte, ya lo tenemos por aquí. Saludos al señor Andrés Martínez, caramba, tiempo sin verlo. Vamos a ver cuándo nos acoge en este espacio. Gran coleccionista. Kenneth Fantés, Julio Pastor. Ok, quedamos entonces en la noche Macoche. Bueno, entonces resulta que Francisco tiene muy buena relación con Sean Rodríguez. Y yo con una gorra de los Piratas me parecía a Sean Rodríguez. Entonces jodía diciendo, mira, aquí está el Sean Rodríguez venezolano. No, me hago de risa. Y obviamente él habla perfectamente el español. Sean Rodríguez, hay digamos, como un salón para las familias en el estadio. Llega Sean Rodríguez, está la esposa, nos saludan y tal, y Francisco le dice, pero vámonos al museo, no sé qué. Entonces yo, no, que tengo que dormir, que no sé qué, al final. Y Francisco me dice, te vaya a un sitio que a ti te va a encantar. Me dice, a ti te va a volver loco. Yo le digo, bueno, listo. Entramos al estacionamiento, estaba Elías Díaz en el estacionamiento, todos esos montones de carros descapotables, tal, no sé qué, del otro. Y nos vamos y llegamos al Museo de Roberto Clemente. El Museo de Roberto Clemente obviamente está cerrado en la noche, pero obviamente al ser Francisco Cervelli, el dueño del museo que lo construyó, no sé si sabes la historia, lo construyó en una estación de bomberos. Okay. El tipo vive ahí y debajo del museo tiene un sitio de vinos donde el tipo hace vino. Una cosa impresionante. Y los jugadores pagan una suma de dinero para que les hagan un vino propio y con ese dinero él mantiene el museo. Cuando el tipo abre la puerta del museo, pues obviamente yo casi lloro de la emoción. Roberto Clemente, no sé qué, la mitad del avión en el que se cayó Roberto estaba ahí, la ropa de Clemente está ahí, todas las cosas de la esposa de Clemente están ahí, todas las cosas de Clemente están en ese sitio. Una cosa impresionante. Y el hombre me dice, ven, acompáñame aquí y bajamos ahí a lo del vino, y hay barricas de Carl Ricken, de Derek Jeter, del que se te ocurra. Tipos que ponen $200,000, el tipo les hace vino y el tipo mantiene la fundación de Roberto Clemente. Y claro, o sea, te quedas impresionado, Entonces Cervelli empieza, nos sentamos, no sé qué, y cuando estoy sentado, yo así sentado, obviamente en Disneyland, o sea, estoy totalmente eufórico viendo todo así con una botella, me hacen por acá así y me saludan, no, hi, y yo, cuño, cuando veo era Mark Melancon y Jason Greeley, y yo, puta, ¿qué hacen estos tipos aquí? Yo decía, y los tipos, claro, y ellos pensaban que yo era uno más, o sea, para ellos no, yo no soy ni periodista, ni nada, o sea, yo soy un amigo de Francisco que está ahí. Y bueno, nos hemos sentado a comer y a beber y a hablar de cualquier cosa, y fue de las experiencias más impresionantes, porque además me daba mucha risa porque Francisco no se acuerda de nada, y Greeley decía, no sé, empezaron hablando de cualquier cosa y terminan todos hablando de béisbol, y Greeley le decía, ¿te acuerdas de aquel partido entonces que yo lanzaba y tal, no sé qué cosa y tal, y entonces yo me agarraba el pelo, y Francisco, ¿pero qué pelo? Y yo, coño, Francisco, si tenía el pelo por aquí. Tenía el pelo largo. Y Francisco, ¿pero cuál? Y entonces Greeley me preguntaba a mí, y yo nos moríamos de risa, y yo le decía, pero claro, que ponchaste no sé quién, y el otro ponchaste no sé quién, y Francisco no se acordaba de nada. Nos matamos. En esa época Melancon estaba lesionado, y yo tenía a Melancon en un fantasy, y terminamos todos a las 3 de la mañana diciéndole a Melancon que se apurara por el fantasy. No, o sea, cualquier cosa divertida, y de ahí salió una que me regalaron ese día, que obviamente la amarilla era la que yo quería por los recuerdos de la época de ese equipo, que esa es la que usan los domingos. Okay. Y entonces, bueno, está firmada por varios. Entre ellos está obviamente Francisco, pero está el lamentablemente célebre Felipe Vázquez, está Jason Bell, está Jason Tylon, perdón, está Elías, está Jason Tylon, está Josh Bell,
está Felipe de este lado, está, ¿cómo se llama? Sí, Trevor Williams, está el otro, el pitcher Santana. Están varios de los latinos y un par de los americanos. Y bueno, obviamente de los piratas tengo muchas cosas por ahí de los piratas, tengo barajitas de los piratas de todos de montones de años. O sea, esas sí las guardo, no sé, como si fuese. O sea, ninguna de estas las tengo firmadas, pero tengo cosas muy viejas. Sí, sí, claro. Dave Parker, la Cobra. Claro, o Tony Peña, Okay. Carlito García. Carlos García, tremendo. Eh, Octavio, ¿tiene Octavio algún proyecto en materia de coleccionismo, bien sea de piezas de béisbol o cualquier otra cosa en el ámbito de lo que es coleccionar? ¿Hay algún proyecto a corto plazo o a largo plazo que Octavio diga en sus tiempos libres, diga, bueno, me gustaría organizar todo lo que tengo, hacer un checklist? sí. ¿Sabes? Esas cosas que de pronto a veces tú con tu día a día o cualquiera de nosotros con nuestros día a día no tenemos de pronto el chance, pero siempre, ¿sabes? Como que bueno, esa es una parte de nosotros en donde nosotros nos refugiamos, vemos un poquito y disfrutamos, ¿no? Mira, tenía un par, o sea, hoy tengo la idea de que en algún momento quiero terminar la colección de barajitas de Vizquel, quiero ver si recupero las mías y digamos, contabilizar las que me faltan y obviamente ahora va a ser mucho más sencillo, no tendrá la emoción que tenía antes de ir a las ferias en Caracas, de ir con mi papelito y obviamente ahora será diferente, pero me gustaría mucho. También le dije una vez, o sea, le dije a Francisco hace poco que iba a tratar de armar la colección de él para regalársela a su mamá, porque él dice que no guarda absolutamente nada, entonces yo empecé como a guardar cosas de él. Con respecto al béisbol, lo que pasa es que estando acá no existe nada, no hay digamos, nada que salvo en Barranquilla, pero de resto no hay. Incluso recientemente vinieron varios jugadores colombianos acá en diciembre por un evento de la embajada y yo estaba en la radio donde trabajo ahí en Caracol Televisión y llegaron Altuve, Cervelli, Carlos Carrasco y Giovanni Urshela y nadie tenía la menor idea que había más de 350 millones de dólares caminando. Urshela y de broma. Sí. O sea, pero ni siquiera, o sea, nadie se había dado cuenta, no. nadie se había dado cuenta. Y obviamente ya después, cuando yo empecé a contar ahí en la radio, mira, estos son tal y tal, obviamente Altuve y Urshela ya, digamos, eran más conocidos. Incluso después la misma gente de la embajada me regaló la pelota de la asociación, que era el evento, y entonces la firmaron después los cuatro, Cervelli, Carrasco, Altuve y Urshela. Después de esa noche fuimos a un evento y aparte de ellos, estaba José Quintana, Wilson Ramos, Tyron Guerrero, estaba este venezolano, el de los Medias Rojas, el pitcher. Eduardo Rodríguez. Rodríguez, estaba. ¿Quién más? Eran como 15, 20 peloteros. Y obviamente, y estaban en un lugar y ellos se sentían muy cómodos porque nadie sabía quiénes eran. Entonces era como, tenían esa posibilidad. Incluso fuimos a comer a un restaurante muy famoso de acá y estaban todos y pasaron desapercibidos y la verdad es que los vi felices por primera vez porque, o sea,
Nadie ellos no, sabía nada de ellos, sí, o ¿no? sea, nadie sabía nada. Imagínate tú, en serio, o sea, Wilson Ramos, o sea, lo que significa Wilson Ramos, y Wilson Ramos estaba sentado ahí, o la dimensión de Ursela hoy en Colombia, que obviamente todo el mundo sabe, y el tipo estaba sentado y nadie lo reconocía, uno que otro de repente, o José Quintana siendo el pitcher que es para Colombia y nadie lo... Pero lo del proyecto con mi hermano en España, teníamos la ilusión de en algún momento hacer una especie de museo itinerante del fútbol venezolano. Conseguimos también un montón de piezas para eso, pero lamentablemente, digamos, la situación nos separó. Mi hermano sigue teniendo algunas cosas. Mi hermano fue médico del Caracas y fue médico de selecciones juveniles de Venezuela y de selecciones femeninas. Entonces mi hermano tiene una llegada con algunos jugadores que yo no tengo porque trabajó con ellos. O sea, por ejemplo, mi hermano fue médico de Joseph Martínez cuando empezó su carrera, de Rómulo Otero, de jugadores que hoy tienen otro... Y mi hermano se habla con ellos de una relación diferente, pues de amistad, de gente que obviamente a mí me ven diferente porque soy el periodista. Y teníamos muchas piezas, la verdad. Y hicimos una paginita en Instagram que tenemos abandonada hace muchos años. Y teníamos cosas muy, muy, muy chéveres de la época, otras cosas más recientes. Pero se detuvo, entonces, digamos, ahorita, en medio de todo esto, como uno no sabe nunca qué va a pasar y dónde va a terminar cada uno, no lo volvimos a hacer. Pero cada cierto tiempo aparece eso, decimos, o por ejemplo, yo fui a España hace poco y entonces él me dio varias de las que tenía, y así, pero no hemos vuelto como a pensar en un proyecto que tenga que ver con coleccionismo netamente. O sea, por ejemplo, ahorita el hecho de ver The Last Dance me hizo acordar de mi colección de barajitas también de baloncesto y de la época del Dream Team y demás, y están todas en Caracas. Entonces es como estar muy lejos de retomarlo, ¿no? Así es. ¿Cuál es ese consejo que Octavio le daría a cualquier persona que se le acerque y le diría, quiero empezar a coleccionar? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Pues ¿Por dónde me la verdad es que voy? sí, no, la verdad es que yo veía el otro día varias cosas tuyas y de la gente que has entrevistado y todo eso. Yo no estoy ni cerca de ustedes, o sea, la verdad es que la verdad, cuando yo veo a gente como ustedes, los admiro porque digo, uy, qué capacidad o cómo han hecho para distribuir el tiempo, porque veo, por ejemplo, vi la del dominicano recientemente, el amigo dominicano, y vi que abre una carpeta y tiene, no sé, 15 barajitas firmadas y 20 barajitas firmadas y todas primero que me hizo acordar hace muchos años cuando yo hacía eso así, y, y después que yo digo, o sea, quedé muy atrás, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero claro, o sea, a la gente que tiene amor por las colecciones, digamos, para mí fue durante muchísimo tiempo. Hoy, como te digo, me he desprendido mucho, 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 mucho. Pero para mí fue durante mucho tiempo digamos, una pasión que además me relajaba, me divertía, me ilusionaba. O sea, había momentos de mi vida en que la pasaba muy bien haciendo esas cosas, que me hizo conocer gente. Yo llegaba a las exposiciones con Efraín y ya saludábamos a todos y era una comunidad muy divertida cuando no había redes sociales. Imaginemos ahora que hay todo esto. Me hubiese gustado obviamente seguirlas, pero a toda la gente que está comenzando, me encantaría, o sea, les recomiendo que lo hagan. Yo tengo un amigo que se llama Alfredo González, no sé si tú lo conoces. Alfredo ha trabajado con nosotros en DirecTV, trabajó en algunos, él es productor. Es quizás la persona que yo conocí que tenía cosas más impresionantes. Era un tipo, era además un cazador de autógrafos, era una cosa bestial. Y tenía cosas en serio extraordinarias. O sea, tenía cosas de Messi, cosas de Pelé, y no solo de deporte, sino además tenía cosas como, por ejemplo, billetes firmados por Carlos Andrés Pérez. Así también mi mamá que nunca es tarde, sí. Vamos a ver.
Este, tenía billetes de Venezuela firmados por los presidentes. Tenía unas cosas insólitas, ¿no? Alfredo me regaló esto, que sé que no nos gustará mucho, pero me regaló esto. Ok. Que bueno, la agarro con la zurda y tiro rabo de cochino para que se vaya. No, hay cuentos de cuentos con eso, ¿viste? No, Pero después cuentos de podemos cuentos. echar esos cuentos, sí, sí. Cuentos de cuentos. Además, está toda marcada y tiene una marca. O sea, tiene como un número acá. A ver si te lo muestro acá. 750. Resulta que eran 50 pelotas firmadas por él que pertenecían a un edecán de Chávez. Y Chávez agarró, antes de morir, ya digamos sabiendo más o menos, y le dijo al edecán que con esas 50 pelotas él se hacía millonario. Y se la firmó. Y el hombre, y el edecán agarró, no sé, 10, 20 pelotas y empezó a cambiarlas por cosas. Y, por ejemplo, esta la cambió por una camisa de Miguel Cabrera que tenía Alfredo. Y Alfredo terminó con 3 pelotas de Chávez por una camisa de Miguel Cabrera. Una cosa, y no sé cómo hacen para hacer esos cambios. Pero el día que yo me vine de Venezuela me regaló esa. O sea, yo le dije, no hay ningún símil o significado, me estoy viniendo precisamente por esta pelota, me estoy yendo del país. Pero es así, si tú tuvieses que cambiar, por ejemplo, tu camisa firmada por Trezeguet, ¿qué pieza te gustaría recibir a cambio? ¿Alguna pieza o alguna firma que tú digas? Esa sí la podría cambiar. O sea, lo que yo no podría cambiar, por ejemplo, que me digas que me vas a cambiar la camisa de los Piratas, te digo, no. Ahí sí no, que te doy, no, ahí sí, digamos, eso tiene un valor sentimental que no. Esta de Trezeguet, incluso se la podría dar a alguien que digamos, la disfrute más, o se la podría, no sé, cambiar a alguien por algo. Bueno, no, porque precisamente eso, en este mundo del coleccionismo, de hecho, el amigo de Dominicana, Miguel, ayer nos estaba comentando eso. De pronto, si tú tienes la oportunidad de adquirir, bien sea por tu propia mano o por amistades, algunas piezas, esas piezas siempre te sirven para llegar como a tu colección principal. Entonces, son como piezas de cambio y bueno, y eso es bueno, interesante. Eso hacía este amigo Alfredo. Recuerdo que durante un momento Maradona fue a Venezuela a dar una clínica en el Brigio Iriarte hace años. Y Alfredo imprimió, no sé, 10 fotos de la mano de Dios y no sé qué, y no firmó una, sino firmó las 10. Después llevó esas 10 fotos a un sitio que verificaban y no sé cómo era el tema. Y claro, él me decía, con cada foto de esta yo cambio por algo. Entonces, no sé, en principio tenía 10 y al mes le quedaban 7. Y me dijo, no, ya cambié una por una cosa firmada por Ayrton Senna y cambié no sé qué. Entonces, claro, ahí es donde te digo, hasta ahí no llego yo. Digamos, ahí yo digo, la verdad es que eso sí... digamos, es otro nivel. Yo, claro. en este momento, digamos, con lo que tengo y con algunas cosas que me gustaría, tú me dices a mí, ¿qué me gustaría? Yo te digo, recuperar cosas mías viejas y hacerlas firmar y enmarcarlas para algún día tener un lugar, eso sí. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 camisetas originales que son muy, muy chéveres. Una, la de la primera victoria de Venezuela como visitante frente a Chile en una eliminatoria, esa del 2-0 de Venezuela de Richard Páez, que es una camiseta blanca, marca Atlética, que fue la primera victoria en la historia de Venezuela como visitante en una eliminatoria. Tengo el uniforme completo y tengo una camiseta del partido de Venezuela con Uruguay en el centenario, el de la victoria esa del centenariazo. Entonces tú me dices a mí, yo quiero agarrar esas 2 camisetas, firmarlas por ellos, que con los que tengo relación, firmarlas por ellos y guardarlas. O sea, eso es lo que yo quisiera hacer en este momento. Terminar, por ejemplo, que esta camiseta de Colombia me la firme el pibe Valderrama y Freddy Rincón, y entonces la
digamos, la tengo así. Conseguir ese tipo de detallitos, digamos así, como para tener un lugar. Claro, ¿no? Y esos son Pero, precisamente de lo que comentábamos. Esos son esos pequeños proyectos de un coleccionista. Por lo menos exacto. el primer live que nosotros tuvimos a un coleccionista de Valencia y él tiene un bate firmado, o él lo firma por cada una de las estrellas de los Leones del Caracas, sus estrellas, o sea, para lo que Ok, para él representó Leones del Caracas. Entonces en ese bate va ya Víctor Davalillo, ya tiene a Vizquel, ya tiene a Galarraga, ya tiene a Boabreu. Entonces exacto, eso es un pequeño proyecto que él tiene, pues, ¿entiendes? Entonces él va, claro, claro, no es fácil, y hoy en día, bueno, mucho más, pues porque ya hay menos acceso a los jugadores y ya muchos están claro. retirados, muchos están viviendo fuera del país. ¿Eh? Pero esos son precisamente lo que nosotros llamamos, pues esos pequeños proyectos que uno dice, bueno, mira, voy a encaminarme en esto, o quiero, ¿sabes?, completar mi colección de Cervelli. Entonces, Sí. pero obviamente todo eso toma bastante tiempo, ¿no? Y a veces eso es lo que nos hace falta en nuestro día a Claro, día. y sobre todo, o sea, si yo hoy estuviese viviendo en otro lugar que, digamos, tenga mucho más relación con ese tema, lo que pasa es que, claro, al ser fanático de los deportes americanos, un lugar como Colombia, soy un bicho raro. Digamos, no soy muy del común, eso de ver partidos de béisbol, soy muy extraño. Sí. Pero, pero claro, o sea, en algún momento tengo como la intención de eso. Y también de buscar mis viejas cosas, y hay unas cosas que, o sea, por ejemplo, el otro día estaba pensando que yo tengo una camisa del Real Madrid, que no es mi equipo, no me emociona en lo más mínimo, pero tengo una camisa que era de una persona, esa persona la hizo firmar por Roberto Carlos, Beckham y Zidane. Esa camisa pasó a un compañero de DirecTV que era productor, y este compañero de DirecTV en una transmisión agarró la camisa y me dijo, yo no la voy a disfrutar, la disfrutas tú, y me la regaló. Y esa camiseta está guardada en un closet, entonces me gustaría, por ejemplo, recuperar esas cosas, y si no me las quedo yo, dársela a alguien que aproveche Ah, eso, ¿me entiendes? sí, Porque también también el coleccionismo para mí es de cosas que tú valores, que te hagan sentir chévere. A lo mejor, sí, yo tengo una camiseta firmada por, no sé, por Cristiano, pero a mí Cristiano no me da ni... Entonces sé que habrá gente que la disfrutará más que yo y no me quita ni más ni menos si la tengo yo o no la tengo. A mí lo que me gusta es tener cosas de gente que a lo mejor esa camiseta de los Piratas a ti no te va ni te viene, y que esté firmada por, no sé, por Edgar Santana y Jason Taylor, a lo mejor no tiene mucho valor, pero obviamente si eres de los Piratas te parecerá, no, qué no, y bueno, ahí ¿no? es donde entran, y ahí es donde entran precisamente todas las experiencias, ¿no? En ese momento que tú viviste en Pittsburgh, donde te rodeaste de esos jugadores, habrán algunos que ni los conocías, que ni sabías Exacto. de ellos, pero en ese momento tuviste la oportunidad de conocerlos. Entonces, de eso precisamente se trata el coleccionismo, ¿no? De estas nuevas experiencias. Y existen personas que coleccionan jugadores que de pronto, vamos a decir que monetariamente no tienen ningún fin. Pero es Sí, así, pues, o sea, fí- existen personas que conocen jugadores y dicen, bueno, mira, yo quiero hacer una colección de Francisco Cervelli. sí, Yo, fíjate porque que es hay amigo una, hay, mío, pues, hay una punto, persona, ¿entiendes? hay una persona aquí, creo que se llama K. Fantes, que me pregunta si la donaría a una fundación. Y, por ejemplo, hay un par de camisetas en Italia, están construyendo el museo del fútbol italiano. Y la verdad es que lo están haciendo desde cero, y lo están haciendo con el aporte de los jugadores. Y a mí me gustaría, por ejemplo, llevarle a ese museo la camiseta de Miki Mea Vitali, que no va a aparecer. O sea, como digamos, el primer venezolano de esta generación que jugó o que tuvo en un plantel de Serie A. Y, por ejemplo, hay una camiseta que él me regaló, que era del gran ídolo de la Lazio en ese momento, que es un jugador que se llama Paolo Di Canio,
y tengo una camiseta de Paolo Di Canio usada de un partido, firmada, una cosa que tiene un valor inconmensurable y seguramente en el museo va a estar mejor que en mis manos. Claro. ¿Entiendes? Sobre todo porque si es algo que no tiene, digamos, un valor. Me gustaría incluso entregársela lo que pasa es que ahí también entra el otro tema. No tiene de pronto un valor para nosotros, pero créeme que si te consigues un gran coleccionista de Di Canio o claro, de muy específicas en Italia, eso vale muchísimo. Entonces exactamente. Esa es una de las cosas, esa es una de las magias que tiene este hobby precisamente. Exactamente. Entonces, es así. Uno no sabe de pronto, o uno colecciona lo que realmente a uno le gusta. Yo siempre le digo a algunos compañeros que la mejor colección es la mía. Exacto. Porque son las cosas que yo tengo son las cosas que a mí me gustan. Exactamente. Entonces ya por allí uno empieza a hacer su colección principal. Bueno, a ti te gustan los venezolanos en Grandes Ligas, nosotros tenemos, por ejemplo, amigos que coleccionan todos los jugadores que han dado más de 2.000, todos los venezolanos que han dado más de 2.000 hits en Grandes Ligas. Ok. Entonces, eso ya es una colección más específica. Es lo que te decía, mi hermano, el que vive en España, tenía una carpeta llena de unos jugadores que a ti te parecerían ridículos, que era, no sé, ¿a quién le va a importar una barajita de Liga Menor de Tobías Hernández? Bueno, pero si supieras que, claro, pero lo que pasa es que si supieras que por lo menos Tobías Hernández es un jugador, primero llegó a Grandes Ligas. Claro. Y segundo, no es un jugador, créeme que muchísima gente no tiene acceso a él. Exacto. Entonces, ¿cómo conseguimos digamos, hoy en día una firma de Tobías Hernández? Claro, pero mi hermano tenía una colección que en su momento hoy tendrá un valor histórico por los Cardenales. Mira, ahí está Alfredo, se acaba de conectar precisamente Alfredo González, el que te digo. Vamos a ver si nos habla justo que estamos hablando de él. Alfredito, estamos hablando de él. Vamos, yo con te lo voy a... te lo voy a recomendar. Contigo lo mismo que voy exactamente. A hacer con él. Te lo voy a recomendar. Alfredo González es el hombre. O sea, es el tipo que para mí, o sea, él me hacía sentir a mí que yo no tenía ni idea del coleccionismo. Pero además... Una de las preguntas que siempre hago es, por ejemplo, en el medio periodístico o tus colegas, ¿cuál es esa persona que colecciona, que tú ves que tiene el coleccionismo en la sangre y lo lleva todavía? Alfredo, ojalá que nos responda y si no yo le escribo y te pongo en contacto. Pero Alfredo, yo viajaba con Alfredo y hablábamos todo el día en los viajes de DirecTV haciendo fútbol venezolano de colección. Y además es un tipo bondadoso, un tipo que te hacía, digamos, querer entrar en el mundo. Un tipazo. Ahí hay otro amigo que vive en Miami que se llama Hugo, que es hermano mío de toda la vida, que también su familia vive en Pittsburgh y fue parte de la historia. Pero ¿qué te decía que estábamos hablando? Que se me fue el... que mi hermano tenía esa colección y obviamente hoy tendrá un valor histórico, pero en su momento era colección de solo jugadores que habían estado en Cardenales o venezolanos que habían estado en Cardenales. Entonces hay unos jugadores insólitos, hay unos jugadores increíbles de Cardenales de Lara de esa época, todos en barajitas de Estados Unidos, y después hacía esa de coleccionar importados que habían jugado en Lara. Entonces era muy divertida y era su colección, pues. Octavio, para ir finalizando, bueno, ya hemos tomado más tiempo de lo normal, te hemos robado un poco más de tiempo, aunque Efraín me dijo, hey, puedes hablar 4 horas con él y ese pana, ¿sabes? Eso le encanta. O sea, sí. Ese no va a tener problema con eso. Ya, Octavio, el periodista, ¿cuál es ese jugador o cuál es esa figura que el periodista todavía no ha entrevistado, que le gustaría entrevistar? No, o sea, hay muchos. Lo que pasa es que, digamos, el gran ídolo deportivo, el gran deportista que yo siempre quise entrevistar es Michael Jordan y
y obviamente sabemos lo que es, o sea, lo que significa y las posibilidades que hay de entrevistarlo. De todas maneras, obviamente siempre hay gente que me gustaría entrevistar. El caso de Batistuta, por ejemplo, me gustaría muchísimo entrevistarlo. Eh, Obviamente Omar Vizquel. O sea, yo estoy trabajando en un proyecto periodístico con Fernando y mañana tenemos una entrevista con Vizquel que la va a hacer él, pero obviamente me gustaría mucho poder entrevistarlo yo a mi manera a Vizquel, claramente. Y después, por ejemplo, en medio de toda esta coyuntura, me gustaría mucho entrevistar a José Altuve. Eh, Hoy, el José Altuve de hoy. Me gustaría mucho entrevistarlo. Pero creo que después, digamos, he tenido la suerte digamos, de la mayoría de los futbolistas venezolanos, de los grandes, salvo, no sé, pero la mayoría los entrevisté, entonces, digamos, por el lado del fútbol venezolano, los entrevisté a todos, a casi todos, pero creo que lo de Michael Jordan, lo de Omar Vizquel son como que las dos. Bueno, te voy a hacer unas pocas preguntas rápidas de personas que Tranquilo, están tranquilo. aquí escribiendo algo. Fútbol venezolano, ¿qué se nos viene? Como decían los chicos de DirecTV, ¿qué se nos viene con el fútbol venezolano? No, es una duda constante porque es un entrenador de la selección que muy pocos hemos visto. Hablar cualquier cosa hoy es especulación. Cualquiera que te diga que con este entrenador vamos a estar mejor que con es todo mentira porque, digamos, no hay nada, no tenemos ninguna idea de cómo puede ser. En principio parece ser un tipo serio, trabajador, pero hasta que no empiece a hablar o a estar en la cancha no podremos entender realmente por dónde va el tema. Es una gran generación de futbolistas, es cierto, pero también los otros países de Sudamérica están generando jugadores, entonces no es un tema sencillo. Me parece que con Dudamel se acercó más o menos al proyecto de equipo que se quería. Se hicieron cosas muy buenas con Dudamel, obviamente, malas también al final. El final de Dudamel fue desastroso. Y nada, esperemos a ver. Igual la selección va por un lado y el fútbol local por el otro. El fútbol local vive en su fantasía, vive peleando contra las realidades del país y obviamente es otro tema muy duro, ¿no? Así es. Por ahí preguntan, ¿Junior o Dean? Ninguno de los dos. El América de Cali. El América de Cali. Aunque simpatizo con el DIM, porque el DIM tiene un jugador muy importante en este país que se llama Mao Molina, y Mao Molina es un fuera de serie, así que siempre quiero que le vaya bien al DIM. ¿Y cómo ves el fútbol colombiano? No, la liga de acá es impresionante. O sea, lo que pasa es que los colombianos se quejan como todos. Tú estás acá adentro y dices, no, que es muy mala, que no sé qué, pero en comparación con el nivel de la mayoría de las ligas del continente, Colombia tiene muy buen nivel, tiene jugadores muy buenos, tiene equipos muy importantes. O sea, estamos hablando de Atlético Nacional, el DIM, el Junior de Barranquilla, Santa Fe, Millonarios, América de Cali, el Deportivo Cali. O sea, son 8 o 10 equipos muy importantes a nivel continental y se respira fútbol en todos lados. Obviamente este país, ahí tengo un amigo que dice, y yo lo he corroborado, que el deporte número 1 de este país es el ciclismo. Yo nunca había visto un lugar en el que esté una carrera de ciclismo y esté todo el mundo escuchando y viendo la carrera de ciclismo. Es una cosa impresionante. Ni siquiera con un partido de fútbol, te lo digo. Ver a Nairo Quintana, a Egan Bernal. Es que escuchar cuando nosotros en nuestro país teníamos la Vuelta al Táchira, y digo cuando teníamos, todavía existe, pero, Sí. pero, Sí. pero ¿sabes de lo que te hablo? Sí, la época de Táchira, la época de Leonardo Sierra y compañía. No, y cuando tú escuchabas al que narraba el ciclismo, o sea, como que sí, Alfonso Saer, iba Alfonso Saer corriendo narrando detrás ciclismo. del ciclista, o él iba también en una bicicleta, o sea, es impresionante
cómo lo sí. viven los colombianos el ciclismo. Entonces, el ciclismo es muy importante, el fútbol también, y a mí me gusta mucho el fútbol colombiano. Obviamente tiene sus problemas como todo, pero la verdad es que yo creo que es una muy buena liga. Así es. Señor Octavio, no me queda más nada sino que darte las gracias por la oportunidad No, que nos has dado de conocerte un poquito. Por allí hay varios del Caracas Fútbol Club que están la roja, la roja, la roja. no, Y del Caracas tengo un montón de cosas. El Caracas es... yo sí, o sea, yo lo único que tenía claro o lo que siempre he tenido claro es que soy más caraqueño que cualquier cosa. Y o sea, soy pro Caracas, siempre he sido un defensor de la ciudad y cualquier cosa que tenga Caracas, pero hasta que me muera. Y o sea, hay uno de los tres equipos al que sufro más, que es Cocodrilos, que lo sufrí, pero como no, ni te imaginas. O sea, llorar por Cocodrilos de Caracas era parte de mi cotidianidad de fanático. nosotros tenemos un Y, amigo coleccionista que ha sufrido por el cocodrilo como no tienes pero una idea. hermano, De hecho, está allá en Colombia, está en Bogotá también ahorita, por cierto. pero gravemente. O sea, el primer título de Cocodrilos lo viví en el tabloncillo. En el tabloncillo, me tiré al tabloncillo y yo era muy amigo de María Soledad Díez, la hija de Paco Díez, y nos llevaron y fuimos, y, o sea, Cocodrilos es una cosa inexplicable la emoción que me generaba Cocodrilos de Caracas. Obviamente los Leones, obviamente. Lo que pasa es que al ganar tantas veces ya obviamente veías el tema desde Te otro va, lado. se te van a Pero empezar a me tocó, desconectar. Clan, clan, sí, clan. pero no, pero me tocó las finales con Magallanes, todas las derrotas, todas las humillaciones, pero también la Serie del Caribe de Fernando, o sea, todo eso. Y el Caracas Fútbol Club, pues yo nací en Las Fuentes, a 2 cuadras del Urigio Iriarte, toda mi vida ligado al Caracas Fútbol Club, mis hermanos ligados al Caracas Fútbol Club, desde que empezó en la era Valentiner hasta ahora. Entonces, claro, Caracas Fútbol Club para siempre. O sea, ahora que estoy afuera lo puedo decir sin problema y sin que se molesten Y los de Táchira. una última pregunta. ¿Y tu mamá de qué equipo es? No, mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá es todo lo contrario a mí. O sea, mi mamá es de Magallanes. Entonces imagínate esas peleas. Nosotros en mi casa, 3 varones antes que naciera mi otro hermano. Y uno de Lara, otro de Magallanes y otro de Caracas. El esposo de mi mamá de Caracas, mi mamá de Magallanes y mi otro hermano de Lara. Eso eran, pero los 6 contra los 6, hasta que ya... Pero, era muy divertido, pero Okay. nada, Caracas siempre. Así es. Bueno, Octavio, de verdad que muchísimas gracias nuevamente. Espero que como periodista, como ese gran narrador que eres, orgullo venezolano, que estás en Colombia dándole duro, espero que hayas disfrutado esta pequeña charla, ¿okay? Hablando cosas que de pronto normalmente no hablas frente a una pequeña pantalla en vivo. O sea, con un tema totalmente distinto al que siempre está pendiente, ¿no? Entonces, de verdad que quiero agradecerte la oportunidad por estas grandes anécdotas y esperamos que, bueno, que tu colección siga creciendo. Y sé que hay algunos por allí que me van a empezar a decir que te envíe Bisquel. Yo tengo un poco de Bisquel por allí que no hago nada con eso. Yo te los voy a enviar. Oye, Porque te... me, no, me harías, bueno, la verdad, primero que agradecerte a ti. El otro día cuando vi la entrevista con Efraín me emocioné mucho. Me trae muchos recuerdos las barajitas y todo el tema del coleccionismo, de esa manera como tú lo vives, ver todo lo que tienes atrás, realmente me emociona porque me hubiese gustado tener todo eso que hoy tú tienes. Y el tema de las barajitas para mí siempre será un tema, digamos, muy, muy importante en mi vida. Así que Joel, te agradezco mucho. Te voy a A ver qué mostrar tienes ahí, a ver. esto.
Te voy a mostrar esto que en algún momento voy a salir de él porque es que de verdad que no me da mucho feeling, pero bueno. No, no, es grandioso. ¿Con quién está abajo de Omar? Galarraga. Andrés Galarraga y Omar Vizquel. Bueno, si entonces te puedo pasar, que debo tener como 12 Galarraga firmados. Te voy a pasar, te puedo regalar a ti los 12 Galarraga y hacemos cambios ahí. Mira, no, podemos hacer un cambio en vivo. Yo te voy a dar esta y, ¿sabes? Me das cualquier camisa de cualquier equipo por ahí. Le voy a pedir a Seija una camisa para ti y te la voy a mandar. A Houston. Hey, una camisa de 6 firmada, te la doy. Bueno, quedamos. quedamos. Es que yo no soy del Caracas, entonces yo no hago nada con eso. Ahí, eso es nada más de producción. Pero, perfecto, quedamos así en vivo para que no se diga nada más. Así es. Te lo agradezco muchísimo. La verdad es que estuve todos estos días muy emocionado pensando en la entrevista y eso de que no era una entrevista que tenga que ver con mi carrera ni nada por el estilo. Saqué mis cosas, me hiciste mover muchas cosas para recordar y para tratar de sacar cosas. La pasé muy bien, me divertí, ni me di cuenta que ya son las 10 de la noche acá, así que la pasé muy bien. Espero que la gente también le haya gustado, nos hayamos divertido. Desde acá ya tienes un amigo en Bogotá para lo que quieras y bueno, muchísima suerte en este emprendimiento que me parece, la verdad, muy, muy, muy bueno lo que hacen. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta. Bueno, un emprendimiento en tiempos de pandemia que estábamos, bueno, vamos a ver qué, y por supuesto buenísimo. que llegan cosas buenas y seguro que con la ayuda de muchos coleccionistas van a venir cosas mejores. Entonces, de verdad, buenísimo. Octavio, muchísimas gracias y bueno, por aquí por Houston estamos todos a la orden, por aquí hay varios coleccionistas también, que hay uno que colecciona Boabreu por aquí. Hay una periodista venezolana que vive en Houston, una amiga mía, se llama Carolina Coronado, no sé si la conoces. Ella trabajó bastante en televisión y ella fue la jefe de prensa del Caracas y de la selección un tiempo y tiene ya rato ahí en Houston viviendo, así que siempre... Voy a tratar de ver si te puedo conseguir la camisa del Dynamo. Hay un chico que está... Sí. Él jugaba con el Carabobo Fútbol Club, pero... Y el Dynamo tiene a otro venezolano, a Ronaldo, se me fue el apellido, Ronaldo, y hasta hace muy poco era dirigido por una gloria de Colombia, que es Wilmer Cabrera, que jugó el Mundial. Y hoy tiene un colombiano que es el que hace los goles, que es Mauro Manotas, y tiene a Darwin Quintero, que es el otro colombiano. O sea, tiene colombianos muy, muy, muy buenos el Dynamo y es muy atractiva la camisa naranja. Seguro que sí. Vamos a ver. Entonces, bueno, muchísimas abrazo grande. Gracias. Y a todas las personas que se conectaron, te iba a decir que me dieras una buena anécdota por ahí de Macintosh, pero creo que ya se retiró por ahí. No lo veo por ahí. Con él. Pero después, vamos a ver si... ¿Sabes qué estaba pensando? Cuando armemos la próxima plataforma, vamos a hacer una entrevista con Efraín Sabarce y Octavio, los dos en vivo. Mira, ahí dicen, saludos para Octavio de parte de Alfredo, que él tiene problemas con el internet, dice José. Bueno, ahí está Alfredo que nos está escuchando, así que José, dile que Alfredo es el próximo que vamos a poner en la... Bueno, ahí se conectó mi tío Ricardo Amorocho, y que el abrazo para él. También Caluna Azul. Hay, gente que se sigue conectando, mira. Y hay gente que... Tiene buen rating. Ahora los coleccionistas me van a decir, mira, que por qué conectaste a 2 horas al panel, a nosotros nos das una y a nosotros 40 minutos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Octavio. Y Marce Perdomo también. Mira. Mira, ahí están saludándote. Quedan las puertas abiertas para una segunda oportunidad por allí que podamos charlar, incluso, cuando vengan las cosas buenas que nos va a traer la selección de Venezuela. No, a ti, hermano, un abrazo grande cuando quieras. Estamos en comunicación, esperemos. Se nos quedó la transmisión aquí, la imagen pegada. Bueno,
A todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias y el día de mañana tendremos a un coleccionista de fútbol por aquí, por Sport House Ben. Muchísimas gracias por estar conectados y creo que nos vemos mañana. Perdió la comunicación. Okay, entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Cualquier cosa que quieran sugerirnos, pueden escribirnos al directo y podemos tratar de tener nuevos temas en materia de coleccionismo. A la mamá de Octavio, María Antonieta, que tengan buenas noches. Hasta luego.